Hola, buenas tardes. Estamos hoy en Repensando los Colores con María Ángeles Arquero Pardo. Ella es psicóloga holística y la elección no ha sido casual. La he elegido porque María Ángeles lleva acompañándome en procesos personales durante más de 10 años. La conocí casualmente haciendo un reportaje sobre su patio. Ella vive en un maravilloso patio en Córdoba y ella acompaña a mujeres en diferentes procesos de su vida. Y el tema de hoy, la lección de hoy es la menopausia, ¿vale? Vamos a hablar del proceso de menopausia en mujeres, no podía ser de otra manera que no fuesen mujeres, y nos va a explicar un poco por qué acuden las mujeres a consulta, en qué consiste este proceso, cuáles son los cambios que se dan y por qué acuden a ella. Y bueno, pues cómo podemos facilitar o en qué consiste su acompañamiento en el día a día y cuáles son los principales tránsitos que ocurren en la vida de la mujer. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Ángeles. Hola Estrella, muchas gracias por contar conmigo. Todo un honor. Muy contenta. Vamos Pues a compartir un ratito aquí con las oyentes. sí. A ver, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito. Hay muchos mitos, muchos tabús en el tema de la menopausia, ¿no? Que nos suena esto a las abuelas, ¿no? Está menopáusica, parece que tiene un componente incluso despectivo en la palabra. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los principales o problemas a los que nos enfrentamos las mujeres en esta etapa de la vida? Bueno, pues sí, es cierto que hasta que a cada una no le llega el momento, no se suele interesar por aquello que acontece. Y también es verdad que forma parte del autoconocimiento de la mujer el saber, el conocer esta etapa de la vida. Y sin embargo, bueno, pues eso, yo me encuentro con muchas mujeres que dicen, no, pero yo todavía no estoy en menopausia. Y a lo mejor son mujeres ya de 40 y tantos años que están en premenopausia, pero no lo saben, porque hasta que no les llegue alguna molestia o hasta que no, digamos, se les haya ido la regla, no van a querer mirar de frente este asunto precisamente por lo que tú has dicho, porque todavía es algo como o bien tabú o como podríamos decir que tiene una connotación peyorativa. Entonces nadie quiere ser menopáusica. Y claro, pues esto se debe a tipos de valor que tenemos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, pues lo que más se valora es la juventud y de una mujer, pues se valora la juventud, la belleza y la capacidad reproductiva. Y esto es así, aunque en muchas ocasiones digamos, no, no, pero ya hay muchas mujeres que eligen otros caminos que no son el de la maternidad. Pero a nivel de nuestro inconsciente y de nuestras creencias, tenemos muy bien inoculado que el valor de la mujer está asociado a la juventud y a la reproducción. Entonces, bueno, pues nadie quiere hacerse mayor y nadie quiere tener ningún tipo de signo que le recuerde que puede estar acercándose a esta etapa. Pero esta etapa llega, entonces como llega sí o sí, cuanto antes sepamos de ella y conozcamos pues los cambios que van a acontecer en nuestro cuerpo, mejor vamos a poder acompañarlos y también cuanto antes nos demos cuenta de qué creencias tenemos inoculadas, que no somos conscientes de ellas, pero que nos van a dificultar atravesar esa etapa de una manera positiva, pues cuanto antes mejor para poder hacer ese tránsito que no es otra cosa que unos años que pueden ser muchos, porque es un cambio mucho más progresivo que aquel que nos ocurrió en la adolescencia. La adolescencia se nos vino de golpe en 2 o 3 años de una manera más súbita. La menopausia puede llegar a abarcar de 15 incluso hasta de 20 años. Y bueno, pues hay un abanico muy grande de experiencias de mujeres porque no solamente son los cambios hormonales los que se nos dejan sentir en el cuerpo, sino así como los interpretamos y también así como vienen acompañados de otros factores sociales, todo forma una ensalada, un cúmulo de factores que dan como resultado una vivencia de la mujer atravesando el climaterio, que serían todos esos años, pues de una manera más satisfactoria y de una manera en la que se puede, digamos, salir de ahí renovada y reinventada y revitalizada,
o se puede atravesar como una etapa de achaques y de falta de salud y de depresión y de, en fin, de muchas molestias. Hay un abanico muy grande de mujeres, pero lo que yo pretendo cuando decido dedicar un tiempo y poner el foco en dar a conocer lo que pasa en esta etapa de nuestra vida es precisamente para que lo convirtamos en una oportunidad y no en una etapa de desdicha. Entonces, para eso tenemos que atravesar esa frontera que en la sociedad está creada de esos tabúes y de esas creencias negativas acerca de esta etapa de la vida de la mujer, que cada vez además, como vivimos más años, como además la maternidad se hace cada vez, se prolonga a edades más tardías, esta etapa cada vez va a estar más presente y no nos va a quedar más remedio que hablar de ella. Lo has dicho a medida que me iba respondiendo, ¿no? Pero una de las cosas de tu abordaje, ¿no? De tu abordaje terapéutico en consulta, al final el psicólogo tenemos muy asociado, el psicólogo la mente, el resto de médicos el cuerpo, pero por lo que ha ido desgranando y me ha ido respondiendo, al final en tu caso creo que uno de los éxitos de tu acompañamiento es un poco la forma integral en la que intentas abordar muchas veces cuando acudimos a ti, ¿no? Que muchas veces vamos por un problema evidentemente psicológico, que es la base de tus consultas, pero siempre intenta acompañar un poco también en este caso, en el caso de las consultas relacionadas con la menopausia, de forma integral, ¿no? Porque todo suma, es un todo, ¿no? Claro, porque si bien a mí vienen a buscarme por cuestiones psicológicas, emocionales, de relaciones, ¿no? Que es lo que abarca la psicología, la conducta, el comportamiento, las emociones, todo esto tiene unos fundamentos que son biológicos, que tienen que ver con nuestro cuerpo. Sin este cuerpo no habría emociones, no habría conducta y no habría relaciones. Y entonces el cuerpo tiene que estar saludable y equilibrado para que también haya una base que sustente el hecho de que podamos tener unas emociones más o menos equilibradas. De todas formas, la vida es desequilibrio, la vida es continuo desequilibrio. Lo que tenemos es que aprender a surfear las olas de la vida. Bien, entonces a surfear los cambios, las olas no son otra cosa que cambios. Pero desde ese punto de vista a mí me gusta pues abarcar en la psicología, me gusta mucho lo que son los estilos de vida saludables, los hábitos de conducta, la prevención a través de los hábitos de vida saludables siempre me ha gustado mucho. La alimentación, como una determinada alimentación también influye en nuestros estados de ánimo, lo que hacemos, el ejercicio físico, eh, toda la cuestión también de los químicos, que yo descubrí hace muchos años cómo afectan los químicos al sistema hormonal de la mujer. Entonces yo hace muchos años que aposté por utilizar o sea, el mínimo de químicos posible y también divulgar que no nos contaminemos con una cosmética artificial, con una alimentación también convencional muy cargada de fitoquímicos, porque todo eso al final se traduce en el cuerpo de la mujer en no solamente la menopausia, sino también en la edad reproductiva, se traduce en menstruales muy desagradables que luego hace también que las premenopausias también sean muy desagradables a nivel físico y a nivel emocional. O sea, estamos en relación con nuestro medio, nuestro entorno y lo que hago, lo que como, lo que respiro. Y aprovecho para hablar que utilizo la aromaterapia como un recurso para el reequilibrio emocional también, porque lo que respiro afecta lo que hago, cómo me muevo, si tengo un estilo de vida más sedentario o me muevo más, afecta a mis emociones, eso afecta a mis hormonas. Si trabajo demasiado, si tengo demasiado estrés, el cortisol está demasiado elevado, eso afecta a mis hormonas en la vida reproductiva y en la etapa de transición a la vida no reproductiva. Y posteriormente ya está demostrado que el exceso de cortisol por tener una vida muy estresada no es bueno para nada, provoca exceso de inflamación, no deja que las hormonas que tengamos ocupen su lugar y su función y también que los procesos de adaptación al cambio se hagan de una manera, pues digamos,
agradable, ¿no? De una manera sutil, que no nos dé problemas. Entonces, a mí me gusta abordar el conjunto de factores que nos afectan, que tienen como consecuencia una psicología sana, positiva, o una psique y unas emociones o bien deprimidas o bien ansiosas. Y por eso hago este abordaje y por eso también me gusta dar a conocer cuando alguien viene a mi consulta, pues que se dé cuenta de todas esas afectaciones que hay en su vida, ¿bien? Que no solamente con un cambio de pensamiento, que es un solo factor, con el trabajo de creencia o con el trabajo de observación de mis creencias limitantes, solamente con eso no puedo provocar cambios que sean contundentes en mi estado de bienestar. Es un factor, no es el único, ¿bien? Ansiedad y depresión, me quedo con esas dos palabras que has dicho hace un ratito. Quizás sean esos dos estados los que más identifiquen a la mujer o premenopáusica o menopáusica el motivo principal por el que vayan a consulta, que sean, no sé si es esos dos estados lo que las mueve a ir. Sí, efectivamente, eso es por lo que las mujeres más vienen a consulta en cualquier etapa de la vida. También en esta, pero también es verdad que esas dos palabras se han, digamos, popularizado demasiado y cuando alguien viene diciendo que tiene ansiedad, estrictamente no tiene ansiedad, ¿bien? O sea, se ha metido dentro del paquete de ansiedad muchos estados diferentes y también dentro de la depresión. No es lo mismo pasar por una depresión, por un trastorno de depresión que por un estado depresivo y no es lo mismo pasar por un ataque de ansiedad puntual que por una etapa de la vida donde estoy estresada, ansiedad, en fin, hay ahí una amalgama de conceptos y de palabras, pero de cualquier forma lo que nos está mostrando son los dos extremos de Se nos corta un poco. una pasividad excesiva, tanto en la conducta como en el estado de ánimo. ¿Bien? Ujú. Nos está hablando de polaridades. Y bien, las polaridades forman parte de la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender a regularlas en cualquier etapa de nuestra vida. Pero es verdad que en esta etapa del climaterio, donde las hormonas comienzan a fluctuar, pues digamos que son un hándicap más o un detonante más para que se puedan dar estados alterados Claro. y se puedan dar También, más estos desequilibrios. Pero va a depender mucho de la vida de cada mujer. claro, O también sea, yo te planteo, cuando preparaba la entrevista y hablaba con mi amiga, que tengo 40 años, estoy más o menos en la época, claro, muchas de ellas, hijas adolescentes, cuidando de padres mayores, en muchos casos dependientes, en el top de una carrera profesional súper exigente en diferentes disciplinas, madres, hermanas, hijas, trabajadoras, amigas, dice, bueno, estaré menopáusica, pero lo que estoy es desbordada por la vida. Quiero decir, claro, efectivamente, la menopausia al final es una cosita más, pero de conjunto, mira, el climaterio viene, una de las cosas que nos trae cuando es la gota que desborda el vaso es que nos pone frente a la situación de que yo revise mi vida, que la revise para ver cómo la puedo ajustar para reequilibrarme. Entonces, no se va a solucionar con unas pastillitas, con una hormona, aunque pueda ayudar. Sí, por ejemplo, la premenopausia, pues ahora está de moda aportar progesterona a la calma. ¿Por qué? Porque la progesterona en la primera etapa de la premenopausia va bajando y la progesterona es la hormona de la calma, que es la que hace que la mujer se relaje cuando se queda embarazada y le dé mucho sueño. Eso sube cuando nos va a dar la regla. Cuando una mujer de por sí está muy estresada, es que ella a sí misma puede modificar su nivel, el estrés, el grado alto de cortisol, hace que la progesterona baje. Cuando llega la menopausia, baja porque toca que baje, porque ya no vamos a gestar más. Pero es que una vida estresada hace que baje todavía antes. Entonces, incluso con el síndrome premenstrual te dan progesterona porque te falta si llevas una vida demasiado estresada. Entonces, no te la van a dar, no te la van a estar dando de por vida, aunque ya desde luego no me extrañaría que ya mismo sí haya mujeres, yo creo que ya hay mujeres que acceden al camino de la hormona sustitutiva y lo quieren mantener de por vida.
pero la naturaleza te prepara para que tú te adaptes a ese proceso de cambio y que lo puedas llevar bien, con naturalidad. Entonces, claro, lo que tenemos es que revisar las vidas que llevamos, que son unas vidas muy exigentes, también de acuerdo, queriendo responder a cánones y a estereotipos que la sociedad también le está pidiendo o le ha pedido a las mujeres, que nosotras hemos dicho sí. O sea, Totalmente. como si ya de por sí las mujeres que eligen el camino de la maternidad, eso no fuera ya una exigencia bastante, lo suficiente como para además tener la de del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, y además el cuidado de los mayores, etcétera, etcétera. Hay un momento donde nos sentimos totalmente desbordadas y las hormonas son una gotita más que viene a decirnos, oye, revisa tu vida Ujú. y pon tus prioridades. Porque a lo que viene el climaterio y la menopausia, la vida de las mujeres, es a nivel hormonal, a lo que viene es a que soltemos el exceso de cuidado de los demás, el exceso de exigencias externas, para empezar a atender las propias, para Ujú. escucharnos nosotras más y cuidarnos nosotras más. Ujú. Esa es la llamada de la vida biológica de esta etapa. En este sentido, Ahora, yo siempre he aprendido de ti a ver si cuando podemos. yo he somatizado mucho, que somatizo, soy una somatizadora, que siempre, en este caso en particular, cualquier enfermedad que nos vaya pasando, ya no solo a mujeres, sino en general, lo que has dicho de la llamada de la vida un poco, que tiene una base, ¿no? Me gustaría que explicara, si es posible brevemente, para que, o sea, que hay una base en cuando, no, cuando enfermamos o cuando nos pasa algo, hay un porqué, ¿no? Muchas veces, si no nos paramos nosotros, el cuerpo nos va a parar, ¿no? Claro, o sea, para eso lo que hace falta es educarnos en la autoobservación y la autoescucha. Porque si nos observamos y escuchamos al cuerpo lo que nos está pasando, el mismo cuerpo nos habla de lo que necesita también. Y lo que necesita es justo el reequilibrio de lo que acaba de pasar, que es un desajuste. Entonces, en ese sentido, en el periodo del climaterio y la menopausia, lo que ocurre es que el cuerpo deja la etapa reproductiva y pasa a la etapa no reproductiva. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no necesita ni tantas relaciones públicas para buscar pareja y padres de los supuestos hijos, no necesita tanta energía para invertir en cuidados de los demás, que son esas crías, Claro. no necesita tanta seducción, no necesita tanta extroversión. Entonces, la hormona, cuando a lo largo, que esto no ocurre de un día para otro, pero a lo largo de un número de años, las hormonas desaparecen para que esas conductas y esas funciones no las tengamos, Ujú. lo que nos queda es el deseo y la necesidad de más descanso, de la autoescucha, porque si no tengo que escuchar, si mi oído no tiene que estar tan enfocado a los demás, ya puedo escucharme yo más a mí misma. Entonces, lo que es una etapa privilegiada para hacer lo que no he podido hacer quizás antes. ¿Por qué? Porque mi biología me tenía preparada para eso, para el cuidado de los demás, de la manada, de las crías, de la pareja, de las personas mayores, etcétera. Entonces, es un momento en el que yo también tengo que hacer un cambio de chip, porque tengo asociado también mi autovaloración, mi valía la tengo asociada a ese cuidado de los demás. Si yo ya no tengo ganas de cuidar a los demás, primero me culpable, y segundo, siento que no valgo si dejo de cuidarlos. Si Vale. dejo de estar disponible y digo y empiezo a decir no y a poner límites, que es otra de las cosas que ocurre, o sea, empiezo a poner límites. Las mujeres dicen, es que me enfado mucho, es que ahora tengo unos ataques de ira. Esos ataques de ira vienen muy bien porque vienen a poner límites, y vienen a poner límites porque son necesarios. ¿Por qué? Porque disminuyen mis hormonas femeninas, y las que yo tengo masculinas, que todas las tenemos durante toda la vida, cobran protagonismo, y las hormonas masculinas sirven para poner límites, sirven para que yo me escuche más, me haga más caso y le ponga límite a los demás. Luego lo que se cobra es el sentimiento de culpa y de desvalorización, porque yo ya no soy la que era, y ay, qué mala soy. Ay, qué mala soy ahora. ¿En qué persona me estoy convirtiendo? Y me estoy convirtiendo en la persona a la que mi biología me está conduciendo, y a la que está bien también ser. Por supuesto que luego hay otros condicionamientos que yo puedo hacerles caso o no, exigencias de ese guión que yo quiera asumir o no, pero es una etapa para revisar todo eso, revisar ese guión
decir hasta cuándo quiero seguir con ese, o no me puedo permitir bajarme de ahí, de esa escena y de ese personaje, y si no puedo, pues a ver cómo lo puedo sobrellevar mejor, pero indudablemente la vida te está apuntando hacia otro lugar. Pero ¿cómo se combina eso a lo que hemos hablado antes de la entrevista, un poco preparándola, a que ahora cada vez más las mujeres, como su carrera laboral la empiezan, bueno, o la prolongan más o se enfocan más en ella, empiezan la maternidad más tarde, eh, quizás los padres envejecen de forma más, o no más prematura, o se te junta un poco, los 40 se te juntan, que tú decides ser madre con 40 porque lo has alargado, que tienes que ocuparte de tus padres que se ponen malitos, que quizás muchos de nosotros vienen de relaciones anteriores y te juntas con un niño adolescente, con que tú has rehecho tu vida y ahora te pones otra vez a ser mamá, con que tienes que cuidar de tus padres, con que tu carrera profesional está en plena eso, está en el top, en el pico de la ola, y encima tú estás premenopáusica. Se puede dar el caso, porque los 40, lo que antes pasaba a los 30, ahora está pasando a los 40. Es posible combinar toda esta parte que tú me estás diciendo de ahora es la época de calma, ahora es la época de poner límites, con vivir una vida de los 30 a los 40 con toda ese desbarajuste hormonal. ¿Es posible? Claro, o sea, ahí es donde está el asunto este de la Superwoman. Que la Superwoman también llega un momento en el que pecan. En primer lugar, la premenopausia, Para eso estáis las psicólogas, eh, ¿no? Para eso estáis las psicólogas. la premenopausia nos pone más activas porque lo que hace es que disminuye la progesterona y en principio nos vuelve más intrépidas, más valientes y con más capacidad de acción. La premenopausia es eso. Bien. Baja la progesterona, los estrógenos todavía están ahí, pero luego comienzan a bajar los estrógenos y empiezan a subir los andrógenos, que son las hormonas masculinas, y entonces ahí es donde ya empezamos a poner límites. Pero incluso ahí poniendo límites todavía nos sentimos muy superwoman, todavía lo queremos llevar todo para adelante. Lo que pasa es que como ya empezamos también, nos empieza a cambiar la psique y empezamos a pensar también más en las necesidades que tenemos, ahí muchas mujeres hacen cambios radicales en su vida. Para eso lo que pasa es que tienen que llegar a un tope, ¿m? O sea, se llega a un momento crítico donde petan a nivel emocional o a nivel físico y eso hace que en un momento dado digan, ostras, que ya está bien, que tengo que pensar en mí y por lo tanto esto que llevo postergándolo un montón de tiempo lo voy a hacer. Me voy a ir de viaje o me voy a matricular de no sé qué, voy a hacer esto porque es que lo quiero hacer ya que voy a esperar para hacerlo y que se apañen como puedan. Pero tiene que llegar ese momento de hacer un crack, ¿bien? Porque esa etapa premenopáusica es de más energía todavía, estrés, más energía y más estrés. Por tanto, si el guión me exige toda esa, que atienda todas esas necesidades que tú has mencionado. Bien, luego es cuando ya viene la cuesta abajo. Bien, cuando ya luego se va la regla, pero ya te digo, como esto es un abanico que abarca pues 15, 20 años, o sea, cuando se va la regla a los 6 u 8 años de que ya se ha ido la regla y ya los estrógenos han bajado del todo y la progesterona también, bueno, pues puede que ya incluso la testosterona, los andrógenos también estén bajando. Ahí es donde vienen los estados un poco de apatía y de tristeza más prolongada si no se ha reconducido la vida hacia nuevos objetivos que sean agradables, amables, que me entusiasmen, si no he hecho algún cambio y he reconducido la energía de por donde yo quiero que mi vida camine hacia ahí, porque si no me convierto en una cuidadora eterna y eso a medio o largo plazo no me da, no me alimenta en un nivel cognitivo ni en un nivel emocional lo suficiente como para que cuando llega ya esa etapa de postmenopausia, yo pueda sostener la energía, el entusiasmo de la vida en un momento en el que las hormonas ya no me lo están sosteniendo, ¿bien? Porque en la premenopausia me lo sostiene, ese nivel de actividad me lo está sosteniendo las hormonas. Y en la menopausia, en los primeros años de menopausia también. Puede que tenga altibajos, puede que tenga ataques de ira y que tenga que comprender que esos ataques de ira pues vienen para eso, para que yo ponga límite y tal.
Pero ahí todavía tenemos hormonas, como las hormonas como que nos llevan en la montaña rusa. Será montaña rusa, pero nos llevan. Pero luego va a llegar un momento donde ya está, las hormonas ya se dicen, hemos acabado con nuestro trabajo, ahora apáñatelas tú. Y entonces ahí tenemos que tomar conciencia en la etapa ya post de cómo poder generar la energía que necesitamos, alimentarla, retroalimentarla para continuar adelante. Porque si no, ahí es donde vienen ya los estados depresivos, porque no hay hormonas que nos lleven, en las que nos podamos montar y nos lleven. Entonces, al fin y al cabo, las hormonas son un proceso automático, un programa automático Bueno, que nos yo me lleva. pregunto que todas las que de mi edad o un poquito más para adelante deciden ser mamá, ¿qué pasa en esa etapa de crisis? ¿Que se meten en la cueva con el niño metido dentro de la cueva? Porque ahora tú sabes que la maternidad se alarga. Si decides tener a No, un niño en los lo único que 42, ocurre es que cuando llegue a los 50, ¿qué haces con el niño? ¿Lo metemos en la cueva? no, ahí todavía el niño se convierte en el leitmotiv, la crianza, digamos que es el propósito y la motivación. Ah, Pero sí se sienten ya con esa edad con menos energía para seguir los ritmos que tienen los niños. eso es una realidad, porque hay Y de muchos todas movimientos. maneras, no son los 50, mira, no son los 50, porque hay mujeres que tienen la última regla a los 55. Ay, perdón que no se te ha escuchado. ¿Hay mujeres que qué? Que no son los 40, no son los 50, porque hay mujeres que tienen su última regla a los 50 o a los 55, ¿vale? O sea, son los 50 si tu última regla fue a los 42, Vale, como vale. en mi caso. Ujú. Es en qué momento Vale, tienes vale. la menopausia y los años que vienen después. Vale, vale. Bien, pero como los picos tan grandes, como hay mujeres que pueden tener la menopausia a los 40, pero hay otras que la pueden tener a los 55 y a los 58. Vale, O vale. sea, que es que yo conozco que a los 58 todavía tienen su regla. Vale, vale. No es la edad cronológica, Ujú. es la edad biológica en este caso. Si Vale, tú vale, vale. tienes regla, todavía estás dotada de energía reproductiva. Ujú. Claro. Vale, Bien, vale. y no se te va a ir la regla y se te va a acabar la energía reproductiva al día siguiente, porque la naturaleza sabe que criar, pues te tiene que dar por lo menos 10 años de energía más para que acabe esa crianza. Vale, vale. Entonces, no es la edad, sino saber en qué momento estoy yo de mi etapa de climaterio, cómo Ujú. están mis hormonas, cuánto más o menos me Vale. queda. Pero por supuesto, si yo me puedo quedar embarazada ahora, la biología me va a dar, a lo mejor no para que llegue a los 20, pero sí para que llegue a los 10. En cuanto a energía. Y lo otro que tengo que hacer es aprender yo a regenerar esa energía, que no quiere decir que yo ya me quede sin ella, porque hay muchas mujeres de edad avanzada con mucha energía. ¿Por qué? Porque han aprendido a canalizar la energía. O sea, la energía viene de los alimentos, la energía viene del ejercicio, de la conexión con la tierra, de la motivación porque yo tenga algo que me entusiasme, de la relación con los demás cuando es satisfactoria. Energía, pero hay otras relaciones que me absorben toda la energía, me hacen que me quede sin ella. Entonces, incluso la crianza pasa eso, en la crianza tenemos momentos muy regeneradores de energía, muy satisfactorios y otros momentos de un agotamiento absoluto. Y lo mismo en un cuidado parental, en un cuidado de personas mayores. ¿Bien? O Ujú. sea que también ahí se hace un aprendizaje a la hora de manejar las relaciones, de reconocimiento de mis necesidades, de reconocer mis límites, de pedir, de aprender a pedir, en fin, que esto ya María Ángeles, formaría parte de. ¿y qué ofreces tú? O sea, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué alternativas puedes ofrecer en tu acompañamiento para esta etapa en concreto? Entiendo que es personal, porque no toda. O sea, la casuística en edad es complicada, o sea, es diferente. En situación también es variable, ¿no? Porque no va a ser lo mismo una persona de 40 ni la realidad que una persona de 58 que vaya. Y las realidades de las mujeres nunca van a ser, ninguna va a ser igual, pero ¿qué podemos encontrar si llamamos a tu consulta como algún denominador común? ¿O qué alternativas podría ofrecernos en si acudimos para consultas sobre menopausia o acompañamiento? Bueno, a ver, yo lo que yo ofrezco en primer lugar,
Se queda un poco pillado, María Ángeles. No sé si es tu conexión o la mía. Sevilla-Córdoba no solo va mal, Renfe también va mal la conexión. A ver. Restablecerla. Se está intentando restablecer la Ya, conexión. ahora. Aparte de Renfe, el wifi. Bueno, que a ver si entre tu grabación y la mía lo que no salga en una sale en la otra. Vaya cachondeo. Y lo primero es escuchar lo que la persona necesita y en lo que le gustaría que yo la acompañe. Pero a nivel general, yo ofrezco por un lado información acerca de este periodo, de este tránsito, igual que otra etapa de la vida. O sea, porque hay personas que vienen por la crisis de la maternidad, que es una gran crisis, O la crisis de los tremenda. 30, que también es grande. Y la adolescencia también, o sea, está la crisis profesional, la de la maternidad, la de la pareja, la de la adolescencia. O sea, cada momento de cambio en la vida es un momento de crisis. Entonces, lo primero es dentro de esa crisis en que necesita la persona, qué es lo que ella cree que necesita, ¿no? En qué le puedo ayudar. Esa es la pregunta básica y fundamental, pero eso, a grosso modo, por un lado doy información de la etapa que está atravesando, por otro lado enseño a practicar la autoescucha, ¿bien? Que es muy importante, porque hay una tendencia a depositar la respuesta en el profesional, en el otro, a buscar respuestas afuera, y tenemos muchas respuestas dentro cuando aprendemos a escucharnos, nuestro cuerpo nos da respuesta de lo que necesitamos. Y luego, pues yo trabajo mucho con cuestiones naturales y básicas, con cuestiones de alimentación, de hábitos de vida a nivel de ejercicio, eh, con temas de resolución de conflictos si se trata de conflictos relacionales, y con aromaterapia, que es uno de los recursos que a mí me encantan, como forma de reequilibrio emocional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque soy una enamorada de la naturaleza, de las plantas y de las flores, entonces todo lo que tiene que ver con estilos de vida sencillos, en contacto con la naturaleza, y cuando no podemos estar tan en contacto con la naturaleza, la aromaterapia es una manera de acercar la naturaleza a nosotros mismos. Y porque a través del bulbo olfatorio, aquellas personas que les agrada, que les gusta, conectamos enseguida con estados emocionales que pueden reequilibrarnos. Bien relajarnos o bien activarnos un poco si estamos deprimidas. Bien, entonces es una forma de llevar la naturaleza cerca en un bolsillo, en el bolso, y tenerlo a mano para provocar un reequilibrio que muchas personas pues lo hacen a lo mejor a través de un té o de un café para subir el tono vital, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta hacerlo con aromaterapia saludable y colabora con los equilibrios hormonales de nuestro cuerpo, mientras que la cafeína no lo hace tanto. Y bueno, pues aprovecho la ocasión para decir que estoy ahora a punto de comenzar en octubre la segunda edición de un curso que se llama Menopausia Vital, Lo que lo ponemos luego, me tengo pasa luego el cartel y lo ponemos, lo añadimos luego. grabado online en la segunda edición, tiene tutorías donde podemos hacer un seguimiento y tal. Y también un taller presencial de autocuidado dentro de esta etapa del climaterio y la menopausia, aquí en mi sala de consulta. ¿Bien? Está en Córdoba, ¿vale? Eso sí, está en Córdoba. En Y Córdoba, España. Y atiendo también y acompaño a mujeres tanto en consulta presencial como online. eso es, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer. Espero que, bueno, lo hemos abordado eso de forma un poco puntual, pero cualquier duda, ella tiene página web, mariangelesarqueropardo.es, ¿no, María Ángeles? Vale, allí .com, tiene .com. tu formulario de contacto, tiene email y el móvil por ahí disponible, ¿no? Luego lo dejamos por ahí en la descripción. Y nada, podéis poner, y redes sociales, tiene Instagram y Facebook, podéis poneros en contacto, y YouTube, canal de YouTube también, colgaremos esto también por YouTube, podéis poneros en contacto con ella y bueno, y si no, pues a través de mí yo os paso el contacto y directamente habláis con ella para cualquier cosita. Y ya está, pues un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Estrella, por esta difusión, esta divulgación Y de esta etapa de la vida. nos Hola, ¿qué vemos tal? Soy prontito. María Ángeles Arquero, Venga, psicóloga chao. holística. Tengo 54 años y estoy en menopausia desde los 42. Y soy de esa generación a la que no le explicaron nada acerca de los cambios hormonales que iba a tener en su adolescencia, ni mucho menos de los cambios emocionales que eso conllevaba, ni tampoco de los cambios que suponía un embarazo, no solamente a nivel hormonal en tu cuerpo físico, sino a nivel emocional y de relaciones. Tampoco lo que suponía la etapa del puerperio y la gran crisis que era ser mamá por primera vez. Y tampoco cuando llegó mi menopausia, supieron identificármela a tiempo, se solapó con mi tercer embarazo con 4 años de lactancia y he tenido que aprender en autorreferencia a reequilibrarme, a gestionar mis cambios físicos y emocionales. Por mi afinidad por la naturaleza, mis salidas al campo, que elegí vivir en un patio cordobés en el que llevo 25 años en contacto con plantas y flores, cuidándolas con las manos en la tierra, oliendo sus aromas, se desarrollaron de manera orgánica también otros recursos que me han servido de reequilibrio físico, hormonal y también emocional. La aromaterapia, los elixires florales y la cosmética natural, que yo considero un recurso muy importante porque con los perfumes artificiales y los químicos de la cosmética convencional estamos introduciendo en nuestro cuerpo disruptores endocrinos que actúan como desequilibradores también de nuestro sistema emocional y hormonal. También fui seleccionando de forma natural una alimentación rica en fitoestrógenos, las hormonas naturales que hay en las plantas y que se parecen a las nuestras. Si te interesa todo esto, te invito a un encuentro, a una clase gratis, cuya información se encuentra aquí debajo. Hola, ¿qué tal? Soy María Ángeles Arquero, psicóloga holística